Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Febrero 10. Éxodo, capítulo 38. Luego hizo el altar de los holocaustos de madera de acacia. Medía 2,5 metros de largo por 2,5 metros de ancho, es decir, era cuadrado, y tenía 1,5 metros de alto. En sus 4 ángulos, y formando una sola pieza con él, le hizo unos cuernos, y después lo recubrió de bronce. Hizo además todos los utensilios del altar: los recipientes para recoger las cenizas, las palas, los aspersorios, los tenedores y los braseros. Todos estos utensilios los hizo de bronce. También fabricó para el altar un enrejado de bronce en forma de red, y lo puso debajo de la parte saliente del altar, de manera que llegaba desde abajo hasta la mitad del altar. Puso 4 argollas en los 4 extremos del enrejado de bronce para hacer pasar por ellas las andas. Hizo las andas de madera de acacia y las recubrió de bronce, y pasó las andas por las argollas que estaban a ambos lados del altar para poder transportarlo. El altar era hueco por dentro y estaba hecho de tablas. Después hizo la fuente de bronce y su base también de bronce, con los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. Hizo también el atrio. Por el lado sur, en dirección al Negev, el atrio tenía unas cortinas de lino fino reforzado, dispuestas a lo largo de 50 metros. Sus 20 columnas estaban apoyadas sobre 20 bases de bronce, y estaban provistas de ganchos y varillas de plata. Por el lado norte, las cortinas tenían igualmente una longitud de 50 metros, y estaban sostenidas por 20 columnas apoyadas en 20 bases de bronce y provistas de ganchos y varillas de plata. Por el lado oeste, había 25 metros de cortinas, con 10 columnas y sus respectivas bases, que estaban provistas de ganchos y varillas de plata. Sobre el lado este, hacia el oriente, también había 25 metros de cortinas. Las cortinas colocadas a un lado de la entrada medían 7,5 metros de largo, y allí había 3 columnas y 3 bases. Las del otro lado tenían las mismas medidas, también con 3 columnas y sus respectivas bases. Todas las cortinas del atrio eran de lino fino reforzado. Las bases para las columnas eran de bronce, y sus ganchos y sus varillas de plata. Los capiteles también estaban revestidos de plata, y todas las columnas del atrio tenían varillas de plata. El cortinado de la puerta del atrio era de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, y estaba recamado artísticamente. Tenía 10 metros de largo, y su altura, lo mismo que la de las cortinas del atrio, era de 2,5 metros. Sus 4 columnas y sus 4 bases eran de bronce, y sus ganchos de plata, así como también el revestimiento de sus capiteles y de sus varillas. Todas las estacas de la morada y del atrio que la rodeaba eran de bronce. Este es el cómputo de las expensas para la construcción de la morada del testimonio, tal como fue realizado por orden de Moisés y ejecutado por los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había ordenado a Moisés, contando con la ayuda de Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artífice, bordador y recamador de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino. El total del oro empleado en la ejecución de las obras del santuario, el oro procedente de las ofrendas, ascendió a 29 talentos y 730 siclos, en siclos del santuario. La plata recogida entre los miembros de la comunidad que habían sido censados, ascendió a 100 talentos y 1,775 siclos, en siclos del santuario, o sea, medio ciclo por cada uno de los incluidos en el censo de los 603,550 hombres de 20 años para arriba. Los 100 talentos de plata se usaron para fundir las bases del santuario y las bases que sostenían el cortinado, a razón de 1 talento por base, y con los 1,775 siclos hicieron ganchos para las columnas, revistieron los capiteles y los unieron por medio de varillas.
El bronce procedente de las ofrendas ascendió a 70 talentos y 2.400 siclos. Con ellos se hicieron las bases para la entrada de la carpa del encuentro, el altar de bronce con su enrejado y todos sus utensilios, las bases para las cortinas que bordeaban el atrio y para la entrada del mismo, y también todas las estacas de la morada y del atrio que la rodeaba. Éxodo, capítulo 39. También hicieron las vestiduras litúrgicas para el culto del santuario y las vestiduras sagradas de Aarón, como el Señor lo había ordenado a Moisés. Para ello emplearon púrpura y violeta y escarlata, carmesí y lino fino. El efod lo hicieron de oro, de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado. Prepararon láminas de oro trabajado a martillo, que luego cortaron en forma de hebras, para entretejerlas artísticamente con la púrpura violeta y escarlata, con el carmesí y con el lino fino reforzado. Después aplicaron al efod 2 hombreras, y este quedó unido por sus 2 extremos. El cinturón para ajustarlo formaba una sola pieza con él, y estaba hecho de la misma manera. Era de oro, de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino reforzado, como el Señor lo había ordenado a Moisés. También trabajaron las piedras de lapislázuli, que fueron engarzadas en oro y grabadas con los nombres de los hijos de Israel, como se graban los sellos. Finalmente colocaron las piedras en las hombreras del efod, para que fueran un memorial en favor de los israelitas, delante del Señor, como Él se lo había ordenado a Moisés. También hicieron el pectoral, trabajado artísticamente y confeccionado de la misma manera que el efod. Lo hicieron de oro, de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado. El pectoral era cuadrado y de doble paño, de 1 palmo de largo y otro de ancho. Lo guarnecieron de piedras preciosas dispuestas en 4 hileras. En la primera había un jaspe rojo, un topacio y una esmeralda, en la segunda, un rubí, un zafiro y un diamante, en la tercera, un ágata, una cornalina y una amatista, y en la cuarta, un crisólito, un lapislázuli y un jaspe verde. Todas ellas estaban engarzadas en oro. Las piedras eran 12 en total, como los nombres de los hijos de Israel, y cada una llevaba grabado el nombre de una de las 12 tribus, como se graban los sellos. También hicieron para el pectoral unas cadenas de oro puro trenzadas a manera de cordones, 2 engastes de oro y 2 argollas de oro, y ajustaron las 2 argollas a sus 2 extremos. Sujetaron las 2 puntas de las cadenas de oro en las 2 argollas que estaban en los extremos superiores del pectoral, y unieron las otras 2 puntas a los engastes que habían colocado sobre las hombreras del efod, por la parte de adelante. Hicieron asimismo otras 2 argollas de oro y las ajustaron a los 2 extremos inferiores del pectoral, sobre el borde interior, el que da hacia el efod. También forjaron otras 2 argollas de oro y las adhirieron a las 2 hombreras del efod, por la parte de adelante y bien hacia abajo, o sea, cerca de la costura y encima del cinturón. Así sujetaron el pectoral, haciendo pasar entre sus argollas y las argollas del efod un cordón de púrpura violeta, de manera que el pectoral quedaba fijo sobre el cinturón y no podía desprenderse del efod. Esto es lo que el Señor había ordenado a Moisés. Además, hicieron el manto del efod, todo tejido de púrpura violeta. En el centro tenía una abertura, semejante al cuello de una cota de guerrero, y reforzada con un dobladillo, para que no se rasgara. Su ruedo estaba adornado con unas granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado. También hicieron unas campanillas de oro puro y las colocaron sobre el ruedo del manto, intercalándolas con las granadas. Las campanillas y las granadas estaban dispuestas alternadamente, una al lado de la otra, a lo largo de todo el ruedo. El manto se empleaba para ejercer las funciones sacerdotales, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Después hicieron las túnicas de lino fino para Aarón y sus hijos, hicieron el turbante de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino, y los pantalones de lino fino reforzado. También tejieron las fajas recamadas de lino fino reforzado, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí, conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés. Finalmente,
Forjaron la flor de oro puro, signo de consagración, y grabaron en ella, como se graban los sellos, la siguiente inscripción: Consagrado al Señor. Luego le pusieron un cordón de púrpura violeta, para poder sujetarla a la parte superior del turbante, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Así fue concluida la construcción de la morada, o sea, la carpa del encuentro. En la ejecución del trabajo, los israelitas obraron exactamente conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Entonces presentaron a Moisés la morada, la carpa y todo su mobiliario. Los ganchos, los bastidores, los travesaños, las columnas con sus bases, la cobertura de cueros de carnero teñidos de rojo, la cobertura de pieles finas y el velo protector, el arca del testimonio con sus andas y la tapa, la mesa con sus utensilios y el pan de la ofrenda, el candelabro de oro puro con sus lámparas, las lámparas que debían colocarse en él, todos sus accesorios y el aceite para iluminarlas, el altar de oro, el óleo de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la carpa, el altar de bronce con su enrejado también de bronce, sus andas y todos sus accesorios, la fuente con su base, los cortinados del atrio, las columnas con sus bases, el cortinado para la entrada del atrio, sus varillas, sus estacas, y todos sus utensilios para el culto de la morada, o sea, la carpa del encuentro, las vestiduras litúrgicas para oficiar en el santuario, a saber, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las que usarán sus hijos para las funciones sacerdotales. Los israelitas realizaron todo el trabajo de acuerdo con las instrucciones que el Señor había dado a Moisés. Cuando Moisés vio que habían hecho toda la obra, ajustándose exactamente a lo que el Señor había ordenado, los bendijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 36. El pecado habla al impío, en el fondo de su corazón, para él no hay temor de Dios, porque se mira con tan buenos ojos, que no puede descubrir ni aborrecer su culpa. Las palabras de su boca son maldad y traición, dejó de ser sensato y de practicar el bien, en su lecho solo piensa hacer el mal, se obstina en el camino del crimen, y no reprueba al malvado. Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios, como un océano inmenso. Tú socorres a los hombres y a las bestias. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Por eso los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian con la abundancia de tu casa, les das de beber del torrente de tus delicias. En ti está la fuente de la vida, y por tu luz vemos la luz. Extiende tu gracia sobre los que te reconocen, y tu justicia sobre los rectos de corazón. Que el pie del orgulloso no me alcance, ni me derribe la mano del malvado. Miren cómo cayeron los malhechores, fueron derribados, y ya no podrán levantarse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Versículos del 31 hasta el 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, estaba de paso, y me alojaron, desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, preso, y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer, sediento, y te dimos de beber. Cuando te vimos de paso, y te alojamos, desnudo, y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte. Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo.
Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer, tuve sed, y no me dieron de beber, estaba de paso, y no me alojaron, desnudo, y no me vistieron, enfermo y preso, y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. San Mateo, capítulo 26. Versículos del 1 hasta el 5. Cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Ya saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por hacer este reto de bendición con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte en nuestro canal, Predicador Anthony Rodríguez, y compartirlo con tus amigos y familiares. También te agradeceríamos mucho que le des me gusta y que dejes un comentario de lo que dice la voz del Señor en tu corazón. Nos motiva mucho saber que nuestro contenido está siendo útil y apreciado por nuestra comunidad. No te pierdas nuestra próxima publicación mañana de la Biblia Católica en un año. Recuerda que escuchar su palabra es una forma increíblemente poderosa de profundizar en tu fe y conectarte con Dios. Esperamos contar con tu presencia. Que tengas un maravilloso día. Mi Dios te bendiga. Mi Dios te bendiga.